Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella, mi gente inteligente? Nuevamente es un placer para mí saludarlos y saber que ustedes están conectados con este podcast en este episodio, que es un episodio muy especial porque he decidido celebrar con un episodio mi cumpleaños y contar algo de mi vida y de mi experiencia y como algunas reflexiones que he hecho durante estos últimos días, compartirlas con ustedes a través de este episodio. Me he tomado una pausa para empezar otros proyectos profesionales y pues aquí estamos de regreso y vamos a ir regresando paulatinamente. Sin embargo, este es un episodio pues especial, como ya les decía, porque son mis primeros 40, sí señores, mis 40, mis primeras 4 décadas, mis primeros 40 años. Bueno, es una celebración de vida en conclusión y en definitiva. Y por eso quería celebrar con ustedes que a través de esta conversación que ustedes están escuchando acá y que yo puedo hacer con ustedes, pues nos vamos aprendiendo, vamos reflexionando juntos sobre lo que es la vida y que todos nos llevemos alguito para nuestro propio viaje o para nuestro propio destino. Y sin más preámbulos, comencemos siempre. Nos preguntamos todo el tiempo qué hacemos acá, a qué vinimos. En conclusión, eso se resume en una sola palabra que ahora lo llaman los expertos el propósito de vida. Y muchos nos hemos cuestionado por eso. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Yo también me lo he cuestionado una y mil veces. Si les digo la verdad, creo que aún no lo tengo identificado del todo, pero sí creo que todos tenemos un propósito en la vida, un propósito que nos va a llevar a crecer, a ayudar a otros y también a ser pues como mejores personas. Sin embargo, dentro de todo ese propósito, creo que mi propósito es llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje, comunicar, y eso va muy ligado con lo que yo siempre soñé en mi vida, que era hacer periodismo, comunicar e informar. Entonces yo creo que mi propósito de vida sí es llevar un mensaje. Aún no he encontrado la forma de cómo hacerlo, pero estoy trabajando en ello y bueno, ahí he intentado varias situaciones. Este podcast es un camino para lograr transmitir ese mensaje o comunicarme con la gente. Entonces, eh, eso es lo que se busca. Y finalmente uno en el largo del tiempo, creo que yo, palabras o de pronto conversaciones que he tenido con la gente sí han impactado a la gente porque después he tenido como muy buenas anécdotas de personas que me han contado sus experiencias. Y en ese caso recuerdo una que hace muchos años, tenía yo como 22, 23 años, trabajaba en una empresa y yo era supervisor y una de las personas que trabajaba conmigo era muy reacia a como hablar conmigo, era como muy alejada, no sé qué, curiosamente se llamaba igual que mi mamá, Ruth, y entonces ellos siempre tenían que ir a mi oficina a pedir como los implementos para trabajar. Y ella lo último empezó a pedirlos con otra compañera. Entonces un día le dije, no, no, dile que no se los puedo entregar, que venga a mí. Y yo se los entrego personalmente. Finalmente la señora fue y yo le entregué los insumos de trabajo. Y apenas le entregué los insumos, le dije, ¿usted está bien? ¿Quiere hablar de algo? ¿Se siente bien? No sé. Y me dijo, se puso a hablar conmigo. La verdad fue como que muy abierta. Me dijo, no, me pasa esto. Yo dentro de, no sé, de mi poca experiencia le dije, no, pero ¿por qué no haces eso? Hablas, no sé qué, con tu familia. Bueno, el hecho es que 6 meses después yo renuncié a esa empresa y cuando me despedía pues como de todo el personal, llegué al punto donde estaba ella y ella estaba llorando y yo le pregunto, ¿por qué estás llorando? Y me dice, lo que pasa es que estoy triste porque usted se va y usted es una buena persona y gracias a una conversación que usted y yo tuvimos y las palabras que usted me dijo, yo pude solucionar los problemas con mi papá y con mi hijo. Entonces, a mí eso me marcó muchísimo porque recuerdo que la señora estaba llorando, fue muy especial en ese momento, como que mostró esa gratitud conmigo y yo ni lo entendía, o sea, lo vine a entender muchos años después, creo que ve, cosas que uno dice sí impactan a la gente. Entonces esas palabras, la invitación también es que esas palabras que ustedes digan a las personas sean buenas, sean sabias, sean bonitas y si no tienen nada bonito que decir, pues mejor quédense calladitos, como diría el dicho por ahí, que calladitos a veces uno se ve más bonito. Eh, eh, entonces este proceso uno empieza a reflexionar. Yo he pensado mucho en mi vida estos últimos meses y ahorita que estaba justo de llegar a los 40, porque también era como, bueno, les voy a hacer una pregunta en este momento y lo analicen y más adelante les van a darse cuenta de por qué, si ustedes han tenido en su vida una fecha de vencimiento para su vida. Pues les cuento que yo sí he tenido muchas fechas de vencimiento y le he puesto a mi vida y justo este año era una de esas fechas de vencimiento. Entonces, por eso es que también he analizado mucho
muchas cosas y muchas cosas que han pasado pues en mi vida. Y también me pregunto, ¿qué ha pasado en estos 40 años? ¿He logrado lo que he querido? Y hay mucho en lo que nos preguntamos, ¿hemos sido exitosos en la vida? ¿Hemos logrado lo que hemos querido? ¿A dónde hemos llegado? Entonces, en ese propósito y en ese sentido, yo creo que sí, en muchas cosas de mi vida las he logrado, he sido exitoso, pero en otras también me he rajado, he perdido la materia, siento que en muchas también he perdido la materia y que me faltó esa milla extra para poder lograrlo. Pero en definitiva, el éxito también va cambiando, o sea, uno va mirando su propio éxito a medida que va cambiando, que va creciendo y que va cumpliendo también sueños o esos propósitos que uno tiene en la vida. Entonces esos sueños también son muy cambiantes. Lo mismo aquí aplica también como para ese propósito de vida. El propósito de vida tampoco es estático, el propósito de vida va a ir cambiando a medida que nosotros vamos también cambiando, vamos creciendo, nuestro entorno va cambiando, nos vamos relacionando con otro tipo de personas. Entonces esas dos cosas yo creo que van muy de la mano y no son estáticas, sino que van generando cambios. Entonces, por ejemplo, yo a los 14 años cuando me fui de mi casa creía que el éxito era ser profesional, estudiar, tener carro, casa y beca y ya. Resulta que 14 años después logro todo eso y me di cuenta que eso no era lo que es uno ser exitoso, sino que ahí me di cuenta que sí, había logrado muchas cosas, pero que no era feliz, que había logrado más de lo que había querido en ese momento cuando tenía 14 años, pero que yo no era feliz y me daba cuenta que había un gran vacío en mi vida emocional y en mi vida. eh, y, y ese vacío emocional estaba comprendido mucho porque mi familia no había estado, porque tenía un vacío familiar, de ese amor de familia, de esa vida en familia. Entonces ese era como mi gran vacío, porque ese vacío se perdió en ese momento que yo decidí como dejar mi casa a los 14 años, que me escapé de la casa de mi mamá porque quería soñar y porque soñaba y quería hacer esos sueños realidad y al final me di cuenta que no se vale a veces sacrificar todo tampoco por una sola cosa, sino que hay que buscar un equilibrio. En muchas cosas uno fracasa también en la vida, o sea, no solamente logra cosas, sino que también fracasa. Y yo les decía, yo en otras siento que no lo he logrado. Y en esas cosas que no he logrado son los temas familiares. He tenido, eh, como ya les contaba, pues la relación con mi familia creo que se partió en dos desde ese momento que yo decidí abandonar mi casa cuando tenía 14 años, cuando me di cuenta, digamos, que ya había pasado muchos años y vine a ser consciente de eso porque todos esos años estuve enfocado en estudiar, en estudiar, en estudiar, en buscar trabajo, bueno, en lograr todas esas cosas. Y cuando me di cuenta, mi familia dónde había estado, ¿y saben por qué me di cuenta? Porque en el momento de celebrar, digamos que esas cosas que yo había logrado, no estaba mi familia. Y entonces me di cuenta que mi familia no había estado ni siquiera en los momentos buenos, pero tampoco en los malos. Y ahí fue donde sentí esa necesidad de decir, fue pucha, hay que parar, revisar. Y a raíz de eso también empezaron otros procesos fuertes y duros en mi vida. Empecé a sufrir un poco de depresión, a sentirme solo, bueno, se desencadenaron un poco de situaciones en mi vida que, que ayudaron y que me ayudaron a entender esta situación, ¿cierto? Pero que también fueron duros, fueron muy, muy duros. Entonces, siempre hay que aprender de eso. No siempre hay que perseguir todo lo que uno quiere. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, como ya les decía, y ese equilibrio tiene que ir acompañado de salud, de una salud mental, física y espiritual, sana, buena y bueno, emocional. Emocional, yo creo que esa salud, esas tres formas de salud tienen que ser bien importantes, ¿cierto? También a veces uno enfrenta muchísimos miedos, o sea, a lo largo del tiempo y a medida que uno va enfrentando la vida, van creciendo miedos. Yo creo que yo decía en estos días, no, es que yo nunca he sentido miedos, o nunca sentí miedo de niños. Yo era capaz de irme por un camino solo, de 1 a 2 horas solo, cuando tenía 8, 9, 10 años. Era capaz no me daba miedo hablar en público, no me daba miedo relacionarme con la gente. Bueno, muchas cosas de eso. Pero finalmente, si me pongo a ver, uno siempre ha tenido miedos. Si uno ha tenido miedos de los papás, uno ha tenido miedo de que una relación se rompa, uno ha tenido miedo
de perder cosas, tanto materiales como tal vez personas también, o cosas, o esas emociones que también uno tiene o sentimientos que uno tiene por las personas. Entonces, por ejemplo, yo creo que esto es un miedo muy recurrente que tenemos todos los seres humanos, o la mayoría, y es miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, por supuesto. Y por ejemplo, a mí una que siempre le he tenido miedo es la vejez. O sea, yo pienso que más que que la muerte y todo eso, la vejez me da miedo. Porque me da miedo, porque la vejez normalmente viene acompañada de eh, enfermedades, y Dios quiera no sea así, pero pues sabemos que la edad va trayendo sus propios dolores, soledad también en muchos casos, y más en este caso, digamos que en el caso de la comunidad, de las personas que somos gay, eh, la tendencia es a estar mucho más solos cuando se llega a viejo. Entonces, todas esas cosas generan miedo, pero el miedo, esos miedos también uno tiene que enfrentarlos y tomar decisiones, y, y salir y seguir adelante. O sea, yo siento que hay que enfrentarlos, hay que sentirlos, hay que reflexionar sobre ellos, y hay que tomar acción también para salir de ellos, o sea, para avanzar y no dejar que esos miedos lo dominen a uno. Y tarde que temprano uno va a terminar riéndose de esos miedos profundos que, que tuvo en su momento. Por ejemplo, yo les decía también, otro miedo era como que, y bueno, aquí les voy a contar un poquito del tema de las fechas de vencimiento, a las enfermedades. Y cuando llega una enfermedad, uno dice, pues pucha, yo esto que le tenía tanto miedo, ¿y ahora qué? Y resulta que hace muchos años, yo siempre decía, donde a mí me llegue a pasar X situación, yo no aguanto, o sea, yo team pailas, team pailas es como que me suicido. Y, y la vida me demostró, me puso a prueba y me dijo, sí, lo va a hacer, mire a ver. Y me puso ahí la cascarita. Cuando ese momento llegó, yo dije, pues pucha, llegó la hora de cumplir esa fecha de vencimiento, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento dije, no, yo no quiero morirme, o sea, yo quiero vivir, se puede, no sé qué. Y seguí adelante. Y tomé fuerzas para seguir, y aquí estoy, o sea, aquí estoy 10 años después de ese episodio justamente. Entonces, esos fechas de vencimiento han llegado para demostrarme que yo soy más valiente de lo que yo creo, y que soy mucho más fuerte de lo que muchos pensábamos. Y siempre, siempre pasa lo mismo, y pasa lo mismo en todo y con todos. O sea, no es que solamente me pase a mí que yo sea el fuerte, no, ustedes también, ustedes enfrentan sus miedos y dicen, pues pucha, yo le tenía miedo a esto y mira, lo superé, ya me río de eso. Entonces, eso es importante, pero en todo el proceso también es muy importante las personas que están alrededor de uno, en el caso de la familia, o en el caso de los amigos, o en el caso de la pareja, bueno, todas estas personas que estén alrededor de uno. Mira, cuando yo fui a Australia en 2017, 2018 más o menos, la gente siempre me decía, Henry, me acuerdo que en las clases me preguntaban hasta en inglés que qué era más importante para mí, si la familia o los amigos. Y curiosamente yo siempre dije que mis amigos eran más importantes. Pero ¿por qué mis amigos eran más importantes en ese momento? Eran más importantes porque siempre habían estado en todos los procesos de mi vida, buenos o malos, ¿cierto? Habían estado más que mi familia. Entonces por eso se convirtieron en personas tan importantes, y que yo les diera como ese primer puesto, sin dejar de decir que mi familia no sea importante. Porque finalmente todo lo que he hecho en mi vida y el avance que he tenido es pensando en mi familia, pensando de que se sientan orgullosos de mí, pensando que yo sí puedo ser el juicioso de la familia, que yo puedo ser el que salía adelante por la familia, como todas estas cosas. Entonces siempre, al final todo lo que he hecho también ha estado motivado en la familia, en querer que la familia me vea bien, o que me vea que puedo hacer las cosas de una u otra forma. Me he dado cuenta que con el transcurrir de los años y con el tiempo, pues me han dicho, no, mis familia, mis sobrinos, que me alegra mucho cuando me dicen, no, tío, es que eres un ejemplo a seguir, tú eres mi ejemplo. Y entonces eso me emociona mucho y me da mucha satisfacción de decir, marica, valía la pena el proceso, ¿cierto? Entonces, esas relaciones que uno va haciendo en el transcurso de la vida,
las relaciones obviamente familiares, que son como las primeras, luego las relaciones de amigos, y luego las relaciones de pareja y las relaciones laborales, y todo esto pues son un valor fundamental en la vida. Y obviamente también muchas personas pasan por tu vida, amigos que estuvieron en determinados momentos y que de repente ya no están. Y no están es porque no es porque se hayan muerto, sino porque hemos tomado rumbos diferentes, pero en su momento han sido personas importantes en la vida de uno, o uno ha sido una persona importante en la vida de alguien, y por determinada situación uno decidió alejarse o tomar distancia, o como haya sido, pero finalmente en ese punto yo les quiero decir que si les ha pasado eso, o si les pasa eso, siempre recuerden lo bonito de esas personas, ya sea su familia, porque se pelearon con su familia, porque pelearon con su mejor amigo, porque terminaron con una pareja que amaban con el alma. Recuerden las cosas bonitas, y eso les va a ayudar a estar más tranquilos, a perdonar y a perdonarse en ustedes y a estar bien consigo mismos, que es lo importante. O sea, uno finalmente necesita estar bien es con uno mismo. Entonces todas esas cosas, mientras usted piense bonito, yo creo que la vida se le va a hacer mucho más fácil y mucho más transitable también. Entonces eso es una cosa importante que yo creo que a mí me ha funcionado muy bien. El agradecer, el ser un poco genuino en creer que todo el mundo me hace el bien, y pues ya en su momento que no me lo han hecho, que me han hecho daño o han herido un poco mi vida, pues eh, también tomar la decisión de decir, no, esta persona ya no es lo que yo necesito en mi vida, la persona que necesito en mi vida, y tomar la decisión directa y franca de terminar esa relación, ya sea con un amigo, con la familia o con la pareja o con quien sea. Y eso viene conectado con otra cosa, que eso te vuelve y te lleva a momentos que tienes que sacar resiliencia, porque tienes que enfrentar eso. También ese es un proceso, así uno sea el que tome la decisión, uno es el que tiene que enfrentar también un proceso de duelo, un proceso de saber que las cosas, de saber que las cosas, o sea, ok, entonces les decía que el proceso, que aquí vienen conectado dos cosas también importantes, que es el proceso de resiliencia, porque a pesar de que uno termine esa relación, o sea, el que tome la decisión de separarse de esas personas, pues también uno tiene que hacer un duelo para superar esa situación. Entonces la resiliencia definitivamente tiene que ser fundamental, y es en todo. Cuando te sientes fracasado porque el negocio no te salió, porque no pasaste el semestre, porque rompiste con tu pareja, con la persona que amabas, porque no sé, perdiste el carro, tuviste un declive financiero o económico, entonces eso hay que tener resiliencia y seguir adelante. Eso es como el miedo, hay que enfrentarla, y la resiliencia es el mejor aliado para uno poder continuar y seguir adelante. Así que, por supuesto, la resiliencia le ayuda a uno a seguir, a salir adelante, y va ligada mucho también del proceso del tiempo, o sea, de saber que el tiempo es también un mejor aliado. Muchos, yo creo que no le hemos dado la importancia real que tiene el tiempo. Y por ejemplo, en mi caso, yo siempre he dicho que el tiempo es un medidor de horas, de días, no sé, de cursos, bueno, un medidor. Pero justamente hace poco mi terapeuta me decía, Henry, ¿qué relación tienes con el tiempo? Yo le contestaba lo mismo, me dijo, Henry, pues le decía, para mí el tiempo es un medidor, y me dijo, ¿estás seguro de eso? Y empezamos como a trabajar y a esculcar un poco más allá de eso que yo decía, y me di cuenta que efectivamente el tiempo ha sido mi mejor aliado, el mejor aliado para superar miedos, para sanar heridas, para lograr las cosas, para lograr todo lo que me he propuesto y lo que he querido. Entonces el tiempo definitivamente es un buen aliado, y lo va llevando a uno por un muy buen camino, y el tiempo también va curando las heridas que le va dejando a uno la vida. O sea, la cicatriz, tal vez le quede la cicatriz, pero esa herida tarde que temprano va a terminar sanando. Y les decía también que el tiempo era como el mejor aliado como para hacer realidad los sueños. Entonces siempre hay que soñar en lograr las cosas, en lograr lo que quieres, pero no solo es decretar que quiero tal cosa, es también empezar a trabajar en eso. No sé, por ejemplo, en mi caso,
desde que yo soy niño siempre quise ser periodista, siempre quise ser periodista, entonces por X o por Y razón siempre me tocó como aplazar ese sueño porque no tenía plata, porque económicamente no podía estudiar en una universidad privada, luego porque estudié otra carrera, luego porque tenía un trabajo y dije, bueno, aquí gano bien. Bueno, de repente volví a retomar mi sueño y todo empezó a conspirar para que ese sueño se hiciera realidad. Y a hoy, yo creo que es uno de mis momentos más felices porque ese sueño lo estoy haciendo realidad en este momento, es decir, estoy viviendo mi sueño y, y por eso había tomado esa pausa que les dije al principio. Estoy viviendo mi sueño de ser periodista en Estados Unidos, estoy empezando, aprendiendo, eh, conociendo un poco de esta profesión tan bonita y de lo que yo siempre había soñado. Entonces los sueños se hacen realidad, pero se hicieron realidad porque yo también trabajé por ellos. Yo estudié, yo funcioné, yo mandaba mi resumen aquí, allá, a cuánta cosa yo veía que podía aplicar y que mi perfil daba para eso, aplicaba. Entonces, y justo siempre he estado también como en las partes donde he querido estar. Yo recuerdo que siempre soñé con estar, por ejemplo, en Colombia en RCN. Estuve en RCN, pues no vinculado directamente con ellos, pero sí a través de la universidad que allá hice las prácticas. Y luego aquí, pues yo me acuerdo que de niño veía mucho Univisión en Colombia cuando se veía en el cable en ese entonces. Yo decía, ay, qué chévere, no sé qué. O sea, como que siempre eso, pero nunca dije voy a trabajar en Univisión. Y justo ahora trabajo en Univisión. Entonces, esos sueños se hacen realidad. Sueñen, sueñen en grande, sueñen bonito, que los sueños sí se hacen realidad. Y por esos sueños uno tiene que cambiar, cambia muchas creencias y muchos hábitos también, pero y va dejando unos y va tomando otros hábitos y otras creencias. Yo creo que en sí los hábitos, todos tenemos hábitos buenos, no tan malos siempre, nada es malo, sino que hay unos hábitos que a veces uno dice, más que decir, es como potencializar esos hábitos que uno tiene. Y obviamente hay hábitos malos, pues si tú no eres disciplinado, entonces si te falta disciplina, eso sí no es un buen hábito. Si sacrificas unas cosas por otras cuando también son importantes en tu vida, eso también es importante, eso también es como un mal hábito, diría yo. Pero en general uno tiene que potencializar sus habilidades, sus fortalezas y trabajar en esas debilidades, irlas trabajando ahí poquito a poquito para salir a flote. Y ahí en eso digo una cosa súper importante donde yo creo que la disciplina, usted no puede ser muy inteligente, o sea, usted no necesita ser inteligente, usted necesita ser disciplinado. Y si usted es disciplinado, va a lograr todo lo que se proponga en la vida. Vea, se los garantizo, ese es el mejor secreto de todo. Y yo lo sé, porque en muchas cosas que yo no he sido disciplinado, no las he logrado, pero en las que he sido disciplinado, todas las he logrado. Entonces, hay que trabajar en eso. Y de pronto, ahorita cuando hablamos de un hábito, es esa relación, ese amor familiar. Yo creo que ahí sí, y se los he contado como a lo largo de esta conversación, el tema familiar para mí es un hábito que yo dejé, o sea, un buen hábito, que era el amor de mi familia, eh, romper como con esa relación involuntariamente porque no fue que yo me lo hubiera propuesto, sino que simplemente lo hice porque tenía unos sueños, pero esos sueños trajeron consigo unas consecuencias, ¿cierto? Y yo no me di cuenta a tiempo, como ya se los he contado, pues, ¿cierto? Entonces, nada, eso se hace realidad, los sueños se hacen realidad, pero tengan en cuenta esos hábitos que sí deben de cambiar y esos que deben de conservar y equilibrar. O sea, yo creo que ahí está el punto más importante. Y bueno, definitivamente, a medida que uno va creciendo en edad, en este caso, ya uno que va teniendo 41, pues yo me he preguntado, ¿y cómo quiero que me recuerden? ¿Qué quiero dejar como de legado? Digámoslo así, un pequeño legado. O sea, no estoy diciendo en dejarle un legado a la humanidad, no puede decir que esto no, sino ese legado que uno deja a las personas que han estado todo el tiempo en su vida. Entonces, sí lo he pensado mucho y definitivamente yo quiero que me recuerden por lo menos como una persona que siempre trabajó por los sueños, que luchó, que la dio hasta el final, que a pesar de los miedos enfrentó las situaciones y que se llenó de resiliencia para salir adelante. Entonces yo creo que ese es el factor más importante y lo que quiero que ustedes también pues como que tengan en cuenta, ¿cierto? Y en medio de ese legado, lo que yo les decía ahorita también, es tener mucha constancia en lo que uno quiere y en lo que uno desea y trabajarlo y lucharlo y seguir. Pero
vuelvo y repito, buscando un equilibrio, no enfocarse en una sola cosa. Y bueno, aquí definitivamente yo sí tengo 3 cositas para decirles y es como dejarles ya para que vamos terminando esta conversación y es como 5 cosas o 5 consejitos que yo les voy a dejar ahí como para que reflexionen y sobre todo pues, basado también en lo que hemos hablado en estos 30 minutos. Bueno, no sé si son 30 minutos o no, si son menos o más, pero bueno. Y la una es fundamental, no te pongas fecha de vencimiento, sino fechas de cumplimiento. Póngase en fechas para cumplir sus sueños, pero nunca fechas para acabar con su vida, para terminar con su vida. La vida es bonita, se pueden lograr cosas y siempre busquen motivaciones para hacerlo. Entonces, cumplir las sueños y los sueños y los promesas y las promesas que uno se ha hecho. Eso es hacerlo primero con uno mismo y luego con los demás. Y nunca abandonen el barco antes de tiempo o incluso cuando ni siquiera haya tormenta y ustedes ya se bajen. Entonces esa es la primera, no te pongas fecha de vencimiento sino de cumplimiento. La otra que me parece súper importante, digamos que yo también la aplico en mi vida, o sea, todo esto que les estoy diciendo es porque realmente yo lo he aplicado en mi vida o me ha pasado o he aprendido de eso, y es que es mejor uno arrepentirse de lo que hace que lo que deja de hacer, ¿cierto? Y hace poco en el último episodio una de las personas que entrevistaba me decía es que si lo sentís, hazlo, y estoy completamente de acuerdo, o sea, va muy relacionado. O sea, tener claridad en la vida te da ese impulso para seguir adelante y lograr lo que te propones y saber que lo hiciste. Puede ser que te equivoques, que fracases, que no funcionó, pero no te quedaste con la duda. Entonces yo creo que ahí uno sí tiene que lograr y trabajar muchísimo en eso. Lo otro es que recuerden esto siempre, recuerden, y esto es un mantra que creo que es bien bonito: esto también pasará, esto también pasará. Todo en la vida pasa, lo bueno, lo malo, las relaciones se acaban, las relaciones empiezan, y los trabajos no son para siempre, la familia no va a estar toda la vida contigo porque finalmente son los más cercanos, pero en algún momento se van a morir. Entonces en la vida también pasa, esto también pasará, it will happen too. Y esto es una frase que tengo tatuada en mi cuerpo porque yo creo que sí, todo pasa en la vida, y cuando tú entiendes eso, te apegas menos a cosas o a personas, o aprendes a hacer más fácil el duelo de esos momentos cuando las situaciones pasan. Entonces, muchas cosas de la vida son temporales, definitivamente son temporales y también van a pasar. Y el cuarto que les quiero decir es que sueñen en grande, más allá de lo que sea posible, sueñen en grande. Solo así se puede llegar a hacer realidad los sueños, lo que quieres, y eso va a empujarte a superarte a ti mismo. Entonces sueñen porque los sueños sí se hacen realidad. Y yo hoy les puedo decir que yo todo lo que he soñado lo he hecho realidad. Y hoy, si alguien me pregunta qué te falta por hacer, quizás me falte hacer muchas cosas, pero todas esas cositas que yo me he puesto en el papel ya las he logrado, ¿saben? Quizás no son grandes, no me he demorado tiempo, algunas las he hecho en corto tiempo, pero ya las he logrado. Entonces, nada, a partir de ahora me estoy trazando nuevas metas. Entonces es crecer dentro de mi profesión, es viajar, bueno, esas pequeñas cosas que van alimentando también la vida día a día y que te van motivando también para seguir y continuar adelante. Y por último, yo creo que esto sí es muy importante. Yo ya les decía que a uno la vida le va cambiando y uno va cambiando a medida que su entorno va cambiando y se va relacionando con otras personas, o vas teniendo cambios, por ejemplo, geográficos, cuando te mudas a otra zona, a otra ciudad. Todos esos cambios, eso va generando un cambio real en tu entorno y en tu forma de ser y de comportarte. Y ahí viene este último puntico que me parece súper importante, y es: nunca olviden de dónde vienen. Nunca olvidemos de dónde venimos, nunca olviden sus raíces, nunca olviden que fueron o pobres, o que fueron de una familia humilde, o que fueron de una familia con valores, porque no importa uno cuánto logre en la vida, siempre la esencia y los valores van a ser lo más importante. Sea agradecido por todo, agradece todo, tanto lo bueno como lo malo. De lo bueno uno lo disfruta, aprende; de lo malo se llora, pero se aprende el doble, Entonces,
y te va a generar muchísimas experiencias para hacer las cosas mejores en el futuro. Entonces yo creo que en ese sentido no olviden de dónde vienen, porque no olvidar de dónde vienen, así ustedes estén donde estén, los va a ayudar o le ayuda a uno mejor a, a volverse a centrar, a volver a poner los pies en la tierra y a decir, yo pertenezco allí, yo pertenezco acá, me he formado, me he transformado, que no está mal. Yo no estoy diciendo que es que no puedo ya tener dinero, no puedo vivir en... No, me estoy refiriendo a esa esencia de valores, a esa esencia de cosas buenas que nos enseñaron en nuestros hogares, que aprendimos de nuestra comunidad, de nuestro barrio donde crecimos o de nuestra ciudad donde crecimos, con la gente que crecimos. No olvidemos eso. A eso me refiero. Entonces, nunca olvides de dónde vienes. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio, por escuchar esta breve conversación. Bueno, no creo que sea tan breve, pero no importa. Y así que nada, los invito a que reflexionen. O sea, esto simplemente es una conversación con ustedes. Reflexionen, piensen lo que acaban de escuchar en este podcast. Los leo y los veo en los comentarios. Allí pueden comentar si tienen dudas o preguntas de lo que yo medio les he comentado acá. Me escriben, les cuento. Si quieren que hagamos otro episodio hablando sobre mi vida, lo hacemos. O si ustedes tienen una historia inspiradora y que puedan contarle a la gente, también la hacemos. Me contacto con ustedes y hacemos un episodio, porque esto se llama ¿De qué hablamos? Y antes de despedirme, yo quiero dejarles una pregunta que me parece bien importante, y es ¿qué han hecho ustedes por su vida? ¿Cuál ha sido esa lección más importante que han aprendido? Esa lección que han aprendido de la vida y lo que llevan de su vida. Y recuerden también lo del propósito. Es mejor, repasen todo el episodio y pónganse como a reflexionar un poco sobre eso. Pues nada, ya saben que los veo y los leo en los comentarios. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en la próxima. Y recuerden también, antes de irme, que nos vemos en todas las plataformas digitales. Están como @engotv. Así que un abrazo y de nuevo los quiero mucho. Chao, chao, mi gente.